Ya. Ahora sí. Bueno, hola, mi nombre es Catalina Cuña y junto a mis compañeros Rodrigo Viera, Carlos Flores y Francisca Santibáñez vamos a presentar sobre los herbicidas que inhiben la PPO. Bueno, para empezar, debemos saber que este tipo de herbicidas actúan sobre la fotosíntesis, es decir, que afectan los procesos celulares relacionados al uso de la luz y de esta manera causan daños en la planta. La PPO corresponde a la protoporfirinógeno oxidasa. Esta es una enzima que se encuentra en los cloroplastos y que se oxida para producir protoporfirina. Esta es muy importante ya que este producto es la molécula precursora de la clorofila y de los grupos hemos. Es decir, al inhibir la PPO, la protoporfirinógeno oxidasa, se está obstruyendo la síntesis de clorofila, que es necesaria para la fotosíntesis, y los grupos hemos, que son necesarios para la transferencia de electrones. Bueno, el modo de acción de estos herbicidas es de contacto y tiene una acción foliar. O sea, de esta manera afecta a la fotosíntesis. Cuando la enzima oxidasa es inhibida, la concentración de protoporfirina se incrementa y se empieza a acumular en toda la célula. Cuando la planta es expuesta a la luz solar directa, la protoporfirina, que está acumulada en toda la célula, se excita y produce oxígeno excitado simple, el cual ataca principalmente a los ácidos de las membranas celulares. Y de esta manera se forma daño y la membrana se ve dañada y afectada en tanto su organización, permeabilidad y transporte de iones, provocando una rápida muerte celular. Ya, ahora yo les voy a hablar de algunos de los herbicidas que inhiben la protoporfirinógeno oxidasa y que son comercializados en Chile. Goaldo SC y Galligan 240 SC tienen como ingrediente activo el oxifluorfen. Flex es otro herbicida y su ingrediente activo es el fomesafen. Estos tres herbicidas pertenecen a la familia química de los difenileteres. ETR25S es otro herbicida. Su ingrediente activo es el piraflufenetilo. Este pertenece a la familia química de los fenilpirazoles. Solitude WG, Valor 50 y Plet G50WP, que son otros herbicidas que no tenemos ahí en el listado, tienen como ingrediente activo el flumiosacin. Estos pertenecen a la familia química de las fenilpiranidas. Ronstar 25S es otro herbicida. Su ingrediente activo es el oxadiazón y pertenece a la familia química de los oxadiazoles. Converge y Affinity 400 tienen como ingrediente activo la carfentazona etilo, y esto pertenece a la familia química de las triazolinonas. En cuanto a los valores de estos herbicidas, varían desde los 15.000 pesos aproximadamente a los 250.000 y se encuentran en formato líquido y en polvo. Algunos ejemplos de valores de herbicida en formato líquido son Goal y Flex. Goal tiene un costo de 18.050 pesos por litro. También tiene un formato de 4 litros que cuesta 67.680 pesos. Y la dosis que se utiliza varía de 1 a 1,5 litros por hectárea dependiendo del cultivo. En cuanto al herbicida Flex, un litro cuesta 78.530 pesos y la dosis que se utiliza es de 1 a 1,5 litros por hectárea variando según cultivo. En cuanto a Valor y Pledge, que su formato es en polvo, su precio rondea los 30.000 pesos por 100 gramos. También venden cajas de 10 unidades de paquetes de 100 gramos en 250.000 pesos aproximadamente. Y las dosis que se utilizan varían de los 75 a 200 gramos por hectárea según el cultivo. Siguiente. Bueno, yo voy a mencionar las características físico-químicas que tienen estos herbicidas. Como los herbicidas que inhiben la
protoporfinógeno oxidasa, son muchos. Voy a mencionar algunos componentes activos de las distintas familias, en forma de ejemplos. La azafenidina tiene baja movilidad en el suelo, ya que se absorbe fuertemente y se mineraliza rápidamente a CO2 por la actividad microbiana del suelo, por lo cual no se espera la contaminación de fuentes acuáticas subterráneas. La oxadiazón, además de que son absorbidos fuertemente por los coloides y humos del suelo, por lo que se le exhibía muy poco, la persistencia en el suelo es muy alta. En algunos suelos saturados de humedad pueden permanecer hasta el 96% del compuesto aplicado más de 144 días. Las pérdidas por volatilización son despreciables, casi ni se pueden apreciar. Los flumioxazin tienen una baja solubilidad, poca movilidad en el suelo y su persistencia en el suelo es de aproximadamente 30 días, y viéndose variado por distintos factores. La acifluorfen no es persistente en el suelo, además de que tiene una baja movilidad, no es volátil y tiene bajos componentes. En general, ahora voy a mencionar el grupo de los difeniléter, que es del que más encontré información. Estos compuestos tienen una poca solubilidad en el agua, se fijan fuertemente en los coloides del suelo y no se le exhiben. Tiene una persistencia en el suelo relativamente corta, de 1 a 3 meses. La luz es un requisito para su actividad y los síntomas de decoloración solo se ven evidentes después de la emergencia de la plántula y después de su aplicación en el suelo. Siguiente. Bien, yo voy a hablar de la residualidad de estos productos, aunque mi compañero ya lo mencionó en forma general, de acuerdo con sus componentes. Bueno, primero destacar como la importancia que tiene por las intoxicaciones y por todo lo que puede conllevar un químico residual que es dañino para la salud en el suelo o en el ambiente. Pero posterior a eso, decir que, como bien dice la residualidad, la informan las etiquetas en un periodo de tiempo y están determinadas según su compuesto activo, como bien lo acaba de mencionar ya mi compañero. Ahora, según la información que encontramos en la etiqueta, no nos informan como mucho más allá, aparte de lo que ya mencionó mi compañero hace un segundo. Pero bueno, igual quería mencionar como en qué nos basamos como para medir estos límites, ya es que muchas etiquetas no le especifican. Pero antes de ir a eso, quiero explicar por qué. Bueno, primero encontramos el tema de los límites máximos de residuos, que son los límites que puede contener el cultivo al momento de ser comercializado, y eso está estipulado por la ley. Y según eso es fácilmente, o se puede proceder a cuantificar en tiempo, cuánto tiempo tiene que transcurrir para poder obedecer estos límites máximos de residuos. Ahora, como bien estos productos, cuando uno los lee en la etiqueta, uno busca su periodo de carencia, su tiempo de carencia, y lo que nos encontramos es que dicen que no aplica debido a su modo de acción, ya que tienen como estrecha relación con la intensidad de luz y, y que son absorbidos bien fáciles como por las plantas, a- además de su modo como, ¿cómo decirlo?, como de aplicación que se tiene que establecer o está muy estrechamente relacionado con el riego, y por esos motivos nos están diciendo en las etiquetas que no es como posible cuantificar, o directamente la etiqueta no nos menciona cuál es el tiempo de carencia que poseen estos productos. Lo que sí podemos hablar sobre las residualidades que sí tenemos que tener en cuenta en cuanto a las intoxicaciones o toxicidades de estos productos, son el periodo de reingreso, y eso sí lo estipulan muy bien en la etiqueta. Bueno, antes de proseguir a la siguiente diapositiva, destacar que, como bien dijo mi compañero, todos los factores de edafo climático influyen fuertemente en la residualidad. Entonces, cuando vamos a hablar de residualidad y de toxicidad, tenemos que estar muy seguros de obedecer la etiqueta de los que nos indica el herbicida, porque si no, claramente esto puede aumentar o disminuir, y eso deja expuestas a las personas que están aplicando. Siguiente, por favor. Ahora, ¿con qué nos encontramos en las etiquetas cuando empezamos a analizar estos tipos de herbicidas? Bueno, aquí los separamos por familias químicas. Tenemos después, elegimos uno de sus componentes activos, ya que cada familia química puede contener varios compuestos activos, y lo que sí nos decía en la etiqueta era el tiempo de reingreso, como sí se lo había mencionado, y como podemos ver, tenemos algunas de 12 horas, tenemos otras de 2 horas, 24, 2, 24, y al su lado derecho tenemos los ejemplos comerciales de cada uno de la etiqueta donde nos basamos.
Siguiente, por favor. Bueno, la selectividad de las plantas. De este grupo voy a dar algunos ejemplos de los herbicidas y la selectividad que tienen. El gual es un herbicida de emergencia que controla malezas anuales de hoja ancha y algunas gramíneas anuales también. El flex, como ya lo mencionaron antes, también afecta a hojas, o sea, malezas de hoja ancha. El Galligan, hojas anchas y gramíneas. Ronstar también controla gramíneas y de hoja ancha. Por lo mencionado anteriormente, se puede dar una constancia, por así decirlo, de que en general este tipo de herbicidas inhibidores de PPO afecta a gramíneas, o sea, a malezas de hoja anchas, todos y algunos afectan a las gramíneas. Siguiente. Bueno, si hablamos de la sistemicidad de estos herbicidas, son herbicidas de contacto que actúan directamente inhibiendo la PPO, o sea, actúan sobre la área foliar. Además causan un daño muy grande en las membranas celulares, afectando tanto su organización, permeabilidad y transporte. Y cabe recalcar que necesitan de luz, requieren de luz para actuar, ya que la actividad de estos herbicidas mejora cuando se aplican en la oscuridad. De esta manera hay una mejor distribución del herbicida por la planta y cuando haya presencia de luz o de sol, se activa el proceso. Bien, el carryover obviamente tiene mucha relación con lo que también mencioné, que es como la residualidad, y la residualidad también mencioné que tiene que ver con muchos factores, los cuales ahí están anotados, que son los compuestos activos con los que estaremos trabajando, que eso también depende de su vez de las características físico-químicas que se ve sometido. Dependiendo del compuesto activo vamos a encontrar el espectro del herbicida, y además encontramos que el carryover también se puede ver influenciado por manipulaciones agrícolas que influyan sobre la residualidad del producto. O sea, si hablamos de qué características físico-químicas pueden influir en su residualidad o en su eficiencia, lógicamente, si vamos a alterar, no sé, como por ejemplo, la cantidad de materia orgánica o vamos a subsolar después de una aplicación, los efectos se podrían obviamente ir disminuyendo con el tiempo. Ahora, con el tema del carryover, cuando uno aplica este herbicida, según información bibliográfica que encontramos, en la imagen que se llama a la izquierda, como podemos ver, esa es una imagen que representa las sospechas de carryover dependiendo del grupo de herbicida aplicado. Podemos ver los hormonales, los PPO, ahí tenemos de todos tipos de herbicidas y podemos ver que los inhibidores de PPO son los que menos se sospecha que contengan carryover, más que nada por su modo de acción, porque se relaciona con la intensidad lumínica, porque se aplica tanto en preemergencia y también se relaciona mucho con la presencia de humedad. Entonces es como muy complicado que se den los factores para poder presentar un carryover, aunque muchas veces también sí se da. Siguiente página, porfis. Ya, carryover, aquí volvimos a colocar una tabla, de nuevo con su familia química, su compuesto activo, para que estemos siguiendo también estos compuestos. Y colocamos los carryover, como podemos ver, en los primeros familia química, en el producto comercial de ejemplo, que es el Pledge 50 WP, no especifica algún carryover, pero por ningún lado, a excepción de, por ejemplo, como sí lo puede ser el Flex. Y esto se debe, en el caso del Flex, como bien dice, que no se deberían derrotar los cultivos hasta 7 meses después de una aplicación, a menos que sean cereales de invierno. Entonces, esto se debe prácticamente porque el Flex es un poco más selectivo. Entonces, por ello puede hacer una diferenciación entre los cultivos donde se pueden aplicar y donde no se pueden aplicar. Por eso se hace la diferencia entre rotar los cultivos hasta 7 meses después de los que diga la etiqueta. Ahora, obviamente como es selectivo, también para los cereales pueden tener mayor resistencia. Ahora con los siguientes grupos químicos, en el caso del Draft 400SC, tampoco lo especifica, su uso es de preemergencia o de preplantación, aunque se puede contener muchas precauciones al momento de aplicarlo por sus relaciones con características físico-químicas. Y el Affinity 400S
también presenta un tipo de carryover, donde la etiqueta nos dice textualmente que después de una aplicación, un campo se puede rotar al cultivo, se puede rotar algún cultivo que esté indicado en la etiqueta. Si el Infinity se aplica en pimentones y en cebollas, si no está en cebollas, si se quiere rotar, o se tiene que esperar 12 meses para rotar a cualquier otro cultivo, o directamente se puede cambiar a cualquiera de los cultivos que ya están siendo mencionados en la etiqueta sin necesidad de esperar ni esperar algún carryover. Eso, como observación también coloqué que el caso del Affinity 400EC se recomienda y se puede utilizar con glifosato. Siguiente, por favor. Ya. El espectro de acción de estos herbicidas que inhiben la protoporfirinógeno oxidasa abarca aproximadamente 100 especies de malezas. Entre ellas están malezas de hoja ancha y también malezas de la familia de las poáceas, compositáceas, malváceas, brasicáceas, amarantáceas, convolvoláceas y poligonáceas, entre otras. Aquí hay un listado con todas las malezas específicas que controla. Siguiente. Aquí sigue el listado y está por herbicida. En cuanto a los cultivos que se utilizan en cultivos de vid vinífera y de mesa, en árboles frutales de carozo, árboles frutales también de hoja persistente, también en pomáceas, en cítricos y en frutales menores. Además de ser utilizado en algunas especies de solanáceas, asteráceas, brásicas, gramíneas y amarilidáceas. Son 55 cultivos aproximadamente. Dale. Bueno, en conclusión, las características de los herbicidas inhibidores de la PPO que nos ayudan a elegirlos serían su relación con la incidencia de la luz, la poca persistencia que hay en el suelo, o sea, que tiene en el suelo, además del espectro de acción. Como dichos herbicidas son de contacto y son bastante selectivos en cuanto a las malezas que afectan, se entiende que los tubérculos y rizomas no se verán afectados de la misma manera que las malezas de hoja ancha. Por eso mismo, para escogerlo, uno se tiene que fijar en el momento en el que lo van a usar, que intentar rotar con otros tipos de herbicida para así no puedan generar una resistencia, como ya pasó en el pasado en Amaranthus tuberculatus y Amaranthus palmeri. Y con eso terminamos. A las referencias. ¡Bravo! Bien, un par de cosas antes que pasemos al otro grupo. Cuando ustedes muestran las carencias, no sé si pueden volver a presentar, poner la presentación en los cuadros de carencias. ¿Dónde era? No, más atrás, más atrás. No, más atrás. Más al principio. Más atrás, más atrás. Más atrás. No. En la parte de residualidad, a ver, espérese. La 7, creo. A ver, el de anterior a ese. Ya. Aquí hay que precisar algo. Ustedes colocan tiempo carencia como tiempo necesario para que surja el producto. Eso no es carencia. Carencia es el tiempo necesario que debe pasar entre que yo aplico un producto, en este caso un herbicida, ¿no es cierto? Pero podría ser un insecticida, un fungicida, una acaricida. Es el tiempo necesario para que el producto sea seguro de comer. ¿Y cuándo es seguro de comer? Cuando su nivel de residuo es inferior al límite máximo de residuo.
¿ya? Eso, Al LMR, que está profesor, arriba. había dicho que el límite máximo era el que está estipulado por la ley y que el tiempo de carencia es el tiempo que tiene que... Ah, claro, está escrito mal. Claro, Claro, claro. dice que tiempo necesario para que surja efecto del producto. Eso no es así. ¿Ya? Es el tiempo necesario para que el producto, la concentración del producto eh, en el, en Es el- el tiempo que se necesita para llegar al límite máximo de residuos, que es el que lo estipula exactamente, la ¿ya? ley. Sí, lo había explicado, pero se me pasó, lo tuve que haber escrito mal. Claro, ¿ya? Y lo mismo para el periodo de reingreso. Ustedes en la diapositiva posterior ahí están confundiendo residualidad con tiempo de reingreso. Son dos cosas distintas. La residualidad es cuánto tiempo el producto está en el suelo controlando maleza, y tiempo de reingreso es el tiempo que yo tengo durante el cual no puedo ingresar al campo. O sea, yo hago una aplicación de flumioxacina y yo tengo que esperar al menos 12 horas para yo poder entrar al campo porque podría haber producto en Claro, es volatilización que y no las respirarlo. etiquetas que vimos, profesor, todas las que decían en la parte de tiempo de carencia, decían, en el caso, por ejemplo, del pledge, decían como que no aplicaban por el modo de acción, era como por la necesidad de la intensidad lumínica y que por ello, claro, pues dependía como si se iba a aplicar tanto de noche como en el día, o a lo mejor se relacionaba con la intensidad, pero prácticamente decía que no aplicaba. Ahora en el Flex también decía que no aplicaba, pero decía que no aplicaba por su manera de uso, porque se aplicaba una pura vez. Entonces, claro, las informaciones están ahí. Igual tengo la etiqueta aquí, las puedo proyectar, pero claro, decía prácticamente tiempo de carencia, 2 puntos, no aplica por tal y tal cosa. Claro, Entonces, yo claro, ahí pues difiero no... de quién hizo la etiqueta, ¿ya? De frentón. O sea, Sí, esta etiqueta la hizo alguien que tenía que cumplir con la ley. Cuando a mí me dicen que el valor o el pledge lo aplican en frutales eh, al suelo, ¿no es cierto? Y el frutal está arriba, y por lo tanto nunca le va a caer al follaje de los frutales pledge o valor, eh, corresponde, o sea, no aplica la carencia, porque nunca la aplicación es al follaje del árbol, ¿ya? pero ¿Me entienden? sí, sí, yo sí lo entiendo. Pero cuando yo aplico flex sobre un poroto, a mi modo de ver sí aplica la carencia. ¿Por qué? Porque yo tengo un producto que está sobre el cultivo. Ahora, ¿qué es qué es lo que ellos están diciendo en el fondo? El flex se aplica antes de floración en el poroto o en la soya. Como es un producto de contacto, no tiene ninguna posibilidad de llegar a cosecha en el producto final porque se aplicó antes de floración. Puede quedar sobre las hojas del poroto o la soya, pero no va a llegar al fruto final, ¿ya? Eso entendiendo que el agricultor hace las cosas exactamente como dice la etiqueta, que no siempre es así, ¿ya? Porque a veces el flex es un herbicida que se usa mucho en poroto, se aplica a basagrán, que es el más usado, y cuando hay malezas que se le escapan a basagrán, se agrega, se aplica flex, entonces a veces sí se aplica después de floración, ¿ya? No se Sí, debiera, si no pero me equivoco, de hecho el Flex en la etiqueta decía que se podía aplicar en cualquier momento. Había un herbicida que decía que se puede aplicar en cualquier etapa del cultivo y el Flex era como el más claro, es que no selectivo, tiene pero aún sentido así no me aplicarlo decía el muy tiempo. tarde porque ya se te escapa la maleza. Y estamos hablando de cultivos de poroto que son cultivos relativamente cortos. O sea, si yo voy a llegar a poroto Pero, seco, tengo un cultivo más o menos de 120 días, pero si yo estoy haciendo poroto verde, poroto granado, son cultivos de 70, 90 días. Entonces, en poroto verde a veces son 60 días. Ya, a veces ni claro, siquiera tiene igual, sentido aplicar herbicidas, pero si aplican, hay que tener un cuidado extremo con las carencias. sí, sí, igual no encontré, o sea, lo encontré en la etiqueta, como bien se lo dije, los datos, y me fui, como no lo encontré, empecé a buscarlo por los componentes activos, pero en verdad tampoco podía llegar a mucho porque las concentraciones eran distintas, y toda la etiqueta de los físico-químicos también cambian, entonces la etiqueta no proporciona el dato como real, dice que como se aplica de preemergencia o de post-emergencia, como que se aplica una pura vez en el cultivo porque es un cultivo corto. En el caso del flex se aplica solamente en poroto y en soya, no admite otro tipo de cultivo. Entonces, como se Claro. aplica una pura vez, el tiempo de carencia como que no lo mencionan, pero no entendí por Por eso le qué digo, ahí no yo lo difiero mencionan. de quién hizo la etiqueta. Yo igual difiero porque el dato que me estaba pidiendo nunca lo entregó
la etiqueta. Distinto, por ejemplo, si yo aplico un herbicida antes que el cultivo emerja. ¿Ya? Suponga usted que sembró poroto y antes que emerja el poroto usted aplicó Flex. Ahí tendría sentido que no haya carencia porque nunca le cayó producto encima a la planta de poroto. ¿Ya? Lo mismo que pasa con una aplicación en frutales. Nunca le cae si yo aplico valor, no lo voy a aplicar arriba de las ramas, lo aplico abajo, en un huerto frutal. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el mismo valor hoy día yo lo uso en cebolla o en ajo, y sí a veces les cae encima a los cultivos, y podría tener un problema de carencia. Claro, en ese caso tampoco dicen la etiqueta, no dicen las carencias en todos los herbicidas, pero dice que, por ejemplo, si hay lluvia fuerte, puede saltar por efecto de goteo sobre las plantas y puede verse afectar las plantas, y aún así no indica el periodo de carencia, entonces como que ese dato deberían entregarlo porque están diciendo que hay una posibilidad de que le caiga el Claro, cultivo y claro. no lo entregan prácticamente. Hay una posibilidad. Por eso les digo yo que ahí yo creo que son errores que se cometen de repente en las etiquetas. Las etiquetas tienen errores, ¿ah? Y yo me he encontrado con varios errores en etiquetas y se lo he hecho ver de repente a los colegas que trabajan en las químicas. Obviamente corregir un error es bastante difícil. Una vez que el SAC ya lo aceptó, ir a corregir un error de ese tipo es muy complejo. Claro, a ese punto vale, perdón por hablarle tanto, pero para sacarme la duda, en ese caso vale la pena guiarse un poco por la selectividad igual, ¿o no? En el caso del flex, Claro, que si es selectivo, hay que estar más atento con los tiempos de carencia, y en caso de, como claro. le decía, de lluvia, también, porque como herbicida de contacto, claro. Claro, hoy día la verdad es que antiguamente los análisis de residuos eran muy caros, ¿ah? Cualquier análisis de residuos hace 5 años atrás valía 500.000 pesos, hoy día vale 60.000 pesos un multiresiduo. Entonces yo ante la duda le digo al productor, mira, apliquemos y midamos residuos a cosecha. Mandemos análisis, se demora una semana el análisis, entonces una semana antes de cosecha yo mando a hacer análisis y si los residuos están ok, puedo cosechar y si no tendré que hacer otra cosa. ¿Ya? Tendré que tomar alguna decisión. Y ya sé que si me pasé en una cosecha, en la próxima no voy a aplicarlo porque me pasé. Ustedes al final mencionaron que algo pasó con Amaranthus. Hablaron de Sí, resistencias en Amaranthus y lo dejaron ahí dando botes esa información. sí, eso es que cambió un codón que codificaba eh, eso, como que lo eliminó y se generó su resistencia así. Si quiere, le mando Ya como no, el pero si lo documento importante es que todos los alumnos lo vean. El, y el amaranto cambió de color, ¿eso es lo que dicen ustedes? ¿Hay un color de amaranto que es resistente al herbicida? mm, no, o sea, yo por lo menos leí que había cambiado un codón y que Ah, un ya codón. no, Ya, sí, un un codón. codón, me entendido color, no un Sí, codón entendí de, color. que cambió Yo un estaba codón y pegando una terminó bola con generando lápiz. una Ya, cambió resistencia. un codón y se volvió resistente ¿a qué Ujú. producto? Sé que era un inhibidor de la de los PPO, Ya, de la o sea, en protoporfirina general a todos, porque ya oxidasa. no era capaz de hacerle efecto eso. Era en la época, si no me equivoco, era en la época de cuando se usaba en los cultivos de soya, antes de que la soya fuera resistente a glifosato. Ya. Como que, como que en esa época se usaba eso y cuando se cambió, detectaron justo como en esa misma fecha la resistencia que estaba haciendo y como que tampoco La resistencia de amaranto a flex. causó mucho revuelo. En todo caso, hay solo 13, según lo que leí, habían 13 especies que eran resistentes. ¿Ah? Resistencia a flex. No en general al modo de acción de los inhibidores de... Ah, ya. Correcto. Igual, profe, varios de estos herbicidas son súper compatibles con otro herbicida. Por ejemplo, la Affinity se recomienda utilizarlo con glifosato.
Entonces también es como una opción para eliminar, o sea, para poder combatir a las plantas resistentes, como que está como Claro. bien, muy Ahora, hay compatible. cosas, por ejemplo, el pledge o valor, hoy día un herbicida muy usado en frutales, tiene una residualidad más o menos larga que va dependiendo de la dosis, ¿ya? Entonces, se está mezclando mucho con glifosato porque controla muy bien umbelífera, ¿ya? O sea, falsa zanahoria, cicuta, comino que sale por ahí, eh, biznaga, que son malezas bien complicadas, las controla muy bien, en parte por contacto, pero también tiene una residualidad importante. ¿Ya? El pledge o valor pueden tener a 300 gramos unos 3 meses de efecto residual. Entonces, en frutales eso es algo deseable. ¿Mm? Ahora, en el caso de los oxadección, oxadergil, son herbicidas que se usaron mucho en hortalizas, pero hoy día están desapareciendo. Las empresas han decidido descontinuarlo. Y en reemplazo, Affinity, un producto relativamente nuevo que tiene bastante uso hoy día. ¿Mm? Que probablemente va a reemplazar al Paraquat. Muy bien. Quedamos aquí y le doy el paso al siguiente grupo. Por favor, dejen de presentar. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a ustedes. ¿Quiénes son el siguiente grupo? Acá estamos, profe. Ya. Comiencen a presentar nomás. Yo me voy a mutear para no molestarlo. ¿Se ve la pantalla compartiendo? Sí. Ok. Voy a comenzar. Buenos días, profesor, compañeros, ayudantes. Mi nombre es Valentina Piñeilillo y junto a mis compañeros Luis Piña y Sofía Fajardo vamos a exponer sobre los herbicidas que inhiben el fotosistema 2. A modo de introducción, comentar brevemente que los herbicidas fueron descubiertos en la década de los 70 por Jones Franz de Monsanto, teniendo una gran masificación posterior, y luego se identifica el glifosato como herbicida. Algunas definiciones de herbicida: dicho de un producto químico que destruye plantas herbáceas, compuestos complejos que tienen la capacidad de controlar las plantas indeseables o maleza de los cultivos, químico que causa una disrupción en la fisiología o metabolismo de una planta por un tiempo suficientemente largo para matarla o reducir su crecimiento. Comentar también que alrededor de 1970 el 50% de los herbicidas comercializados interferían con la fotosíntesis. En 1990 se redujo en un 30% y en el 2005 solamente representaban el 15%. Esto es más bien debido al descubrimiento y desarrollo de otros herbicidas que tienen otros mecanismos de acción, como las sulfonilurias y las imidazolinonas. Y actualmente más de 70 especies han desarrollado resistencia a herbicidas inhibidores de la fotosíntesis. Esto debido principalmente a modificaciones en el genoma del sitio acople al herbicida en el fotosistema 2, entre otros mecanismos. En la figura 1 se puede ver la fórmula estructural de la atracina y en la figura 2, atracina 500-SC, un producto comercializado actualmente en Chile por ANASAC y del cual se hablará más en profundidad más adelante. Los inhibidores de la fotosíntesis pueden clasificarse en herbicidas móviles o sistémicos y herbicidas no móviles o de contacto. Los inhibidores de la fotosíntesis móviles incluyen las familias químicas de las triacinas, triacinonas, fenilurias y uracilos, y los de contacto a los nitrilos, benzotiazisoles y amidas. Los inhibidores de la fotosíntesis se utilizan principalmente para el control de maleza de hoja ancha, pero tienen efectos sobre gramíneas. El mecanismo de acción de los inhibidores de la fotosíntesis es la interrupción del flujo de electrones en el fotosistema 2, que provoca la destrucción de la clorofila y los carotenoides. A continuación, se detallará este mecanismo.
Modo y mecanismo de acción. El modo de acción corresponde a la manera como los herbicidas interaccionan con las plantas hasta causarles la muerte. Se refiere a todos los eventos que ocurren en la planta desde que se intercepta el herbicida, considerando la absorción, el movimiento de la planta y el sitio de interacción. En este caso específico, el modo de acción es la inhibición de la fotosíntesis. En la imagen se muestra el sitio de acción de los herbicidas inhibidores del fotosistema 2, en la cadena de transporte de electrones de la fotosíntesis. En general, los herbicidas inhibidores del fotosistema 2 compiten con el transportador de electrones llamado plastoquinona, o PQ, por el sitio de acople de la proteína D1 del fotosistema 2. Cuando el herbicida llega o se acopla al nicho de la plastoquinona o PQ, detiene el flujo de electrones porque el herbicida no puede aceptar ni donar electrones como la plastoquinona, no tiene esa capacidad. Esto ocasiona que la clorofila no pueda transferir la energía que absorbe o recibe de los pigmentos accesorios, los cuales son encargados de absorber la energía que no puede ser absorbida por la clorofila. Al quedar excitada, forma clorofila triplete que reacciona con el oxígeno molecular, O2, y forma oxígeno singlete o singulete, dañando los lípidos de las membranas celulares. Y luego se destruye la clorofila, se pierde la semipermeabilidad e integridad de las membranas celulares y las células mueren. Esta interrupción en el flujo de electrones detiene el proceso fotosintético, por lo cual la planta entrará en un periodo de muerte progresiva debido a la falta en los compuestos básicos para su desarrollo. Efectos del herbicida en el fotosistema 2. Si bien, como efecto el herbicida detiene la reacción de Hill y el transporte de electrones, con esto el mecanismo de protección de los betacarotenos, mecanismos que se encargan de extinguir la clorofila excitada y disipa la energía acumulada como forma de calor, este queda nulo, por lo que no es capaz de proteger las clorofilas, causando posteriormente la muerte de las células. Después de que se detiene la fotosíntesis, se destruye la clorofila y los carotenoides. Después se degradan los lípidos de las membranas celulares, lo que causa que pierda la semipermeabilidad e integridad de las membranas. Las membranas que son destruidas liberan su contenido de las células a los espacios intercelulares. Las células mueren y los tejidos de la planta también. Si bien hay acciones que permiten aumentar el efecto del herbicida en el fotosistema 2. Una de ellas es aumentando la tasa de evapotranspiración, ya que el componente del herbicida se mueve con el agua a través del sistema vascular de la planta, penetrando hacia las raíces hasta el resto de la planta. Otra aplicación de herbicida que es de manera directa es a través de las hojas. Su acción es más rápida debido a que solo tienen que penetrar las hojas. El efecto se acentúa aún más cuando la planta está expuesta a la luz, haciendo que muera más rápido en comparación a que sea sometida a oscuridad. Esto es debido a que la interrupción del flujo de electrones provoca una alta producción de sustancias tóxicas que dañan las membranas celulares, siendo la luz un factor fundamental para aumentar los efectos fitotóxicos de estos herbicidas. Los síntomas causados va a depender si el herbicida es sistémico de contacto. En estos ejemplos vemos daño por un herbicida sistémico que puede ser aplicado en preemergencia o postemergencia. La fitotoxicidad se observa primero en los márgenes y las puntas de las hojas más viejas, con las hojas que están en la base, debido a que el herbicida es transportado por el xilema, cuyos vasos conductores terminan en los márgenes de las hojas. En la figura 7, la hoja de la izquierda de la línea superior es de una planta que no fue aplicada, por lo tanto no muestra daño. Las demás muestran una secuencia de daño de izquierda a derecha. Al principio se observa una clorosis en las puntas y en los márgenes de las hojas, luego la clorosis avanza hacia la base y al interior de la hoja, la clorosis se torna una necrosis y finalmente toda la hoja se ve quemada. En la figura 8 vemos los síntomas de fitotoxicidad causada por la tracina al frijol. Este herbicida no inhibe la germinación, ya que en el proceso de germinación no hay fotosíntesis. A la tercera semana después de haber aplicado, se observa un daño severo por el herbicida. Se ve que las plantas del macetero de centro han germinado normalmente, pero ya se nota el amarillamiento de las hojas y quemado los bordes. Generalmente, este tipo de herbicidas generan desconfianza en los agricultores después de haber aplicado,
ya que germinan muchas malezas y piensan que no está funcionando. Sin embargo, si observan con detenimiento, verán que las plántulas tienen las hojas amarillentas en los bordes y eso es una indicación que el herbicida está interfiriendo con la fotosíntesis. Los herbicidas de contacto solamente queman el área que hace contacto con el herbicida. Queman las áreas verdes porque ahí hay fotosíntesis. El área afectada se vuelve amarillenta, luego bronceada y finalmente se necrosa y muere. En la figura 9 podemos ver el efecto fitotóxico del herbicida ventazón sobre hojas de frijol cuando el ventazón se aplica antes que el frijol tenga 3 hojas trifoliadas ya expuestas o cuando se aplica una sobredosis. El quemado se observa unos días después de la aplicación y ocurre en parches sobre toda la hoja. Consideramos los grupos de triacinas, ureas sustituidas y uracilos y misceláneos de acción foliar como los principales que inhiben el fotosistema 2. Las triacinas tienen relativamente baja solubilidad en agua y se formulan como polvos humedecibles, concentrados suspensibles y granulados. Su residualidad es de 4 a 12 meses en dosis normales. Generalmente requieren de lluvia o irrigación para su movilidad en el suelo y son más efectivas cuando se aplican sobre suelo húmedo comparado con suelo seco. Estos herbicidas son activos contra un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas. La selectividad puede deberse a la protección en profundidad, ya que el herbicida puede permanecer por encima de las raíces de cultivo o también puede ser por metabolismo del herbicida en el cultivo o una combinación de ambos. La mayoría de las ureas sustituidas tienen muchas características en común con las triacinas, pero en su persistencia en el suelo a dosis selectiva en los cultivos tiende a ser menor, entre 3 a 6 meses. Su solubilidad en agua y absorción a los coloridos del suelo están influidos por el número de átomos de cloro en la molécula. Los uracilos tienen propiedades similares a las ureas sustituidas, pero tienden a ser lixiviados más fácilmente y son menos selectivos. Estos se usan principalmente en cultivos perennes como cítricos y para el control total de malezas. Dentro de los misceláneos de acción foliar encontramos el ventazón, bromoxinil y propanonil. Estas son de contacto, su residualidad es de 1 a 2 meses según el compuesto y su selectividad es baja, al igual que su espectro de acción. A continuación, daremos algunos ejemplos de herbicidas inhibidores del fotosistema 2 en Chile. Ejemplos de herbicidas comerciales que pertenecen a los grupos nombrados anteriormente. En el grupo de las triacinas tenemos la atracina, el cual su ingrediente activo es la atracina. En el grupo de las anilidas tenemos un herbicida con nombre comercial Vivaz, el cual su ingrediente activo es el deufleufenican. En el grupo de las triazonas tenemos al Metrify, el cual su ingrediente activo es la metribuzina. En el grupo de la urea tenemos el Durex, cual su ingrediente activo es el Duron. Y para finalizar tenemos en el grupo de los uracilos el herbicida con nombre comercial Benzar, el cual su ingrediente activo es el Enacilo. El ingrediente activo de este herbicida es dibrón, del grupo químico de las ureas, y se fija fuertemente a los coloridos del suelo y resiste la lixiviación, por lo que se puede usar en cultivos de raíces profundas. Este herbicida tiene larga acción residual para el control de malezas. Para preparar la mezcla, se llena el estanque hasta la mitad con agua y se agrega la dosis recomendada. Luego completar hasta el volumen de agua deseado manteniendo una agitación constante. Se recomienda realizar una aplicación por temporada, excepto en casos de drenes y canales de regadío, que según las circunstancias se podría realizar hasta 3 aplicaciones por temporada. Para personas y animales se recomienda esperar al menos 6 horas para reingresar al área tratada después de realizar la aplicación sin equipo de protección. Cultivo en que se utilizan. Atracina 500 SC como ejemplo. En Chile, este herbicida es ampliamente utilizado, principalmente en cultivos de maíz, pino y eucaliptus. Ha sido controversial en los últimos años debido a su peligrosidad y ha sido prohibido en algunos países de Europa. Es por esto que resulta imperativo su correcta utilización en campo y el uso de componentes de protección, como delantal, guantes,
lentes de protección, zapatos de seguridad, limpieza de la ropa que haya sido contaminada. Es moderadamente tóxico para peces, ligeramente tóxico para aves y no tóxico para abejas. Actualmente también existen estudios que señalan que puede tener efectos sobre anfibios que están amenazados en Chile. El componente activo es 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil, 1,3,5 triacina, 2,4 diamina. En el caso de atracina S500 es fabricado por Anasat Chile S.A. Se utiliza las siguientes malezas, tales como amor seco, ambrosia, bledo, bolsita pastor y otras que se pueden ver en la diapositiva, que esas son malezas de hojas anchas, también en gramíneas como avenilla, vallica, bromo, chética del sur, hualcacho, poa o piojillo. Y en los siguientes cultivos, que ya nombré anteriormente algunos, maíz de grano, dulce, choclero, plantaciones forestales de pino de eucaliptus, pinos de plantación, y postplantación, y eucaliptus de preplantación. Y al lado del cuadro se indican las dosis de litros por hectárea. Voy a presentar algunos de los precios comerciales de estos herbicidas. Los dos primeros es Atranex y el segundo es Durex. El primero, su compuesto principal es la atracina y el segundo el diurón. Ambos ejemplos fueron nombrados anteriormente con su modo de acción. Si bien estos dos tienen un bajo valor en comparación con los últimos dos, esto los hace más de fácil accesibilidad para pequeños y medianos agricultores. Mientras los últimos dos tienen un alto precio por el formato que traen y además es que el Metrifar es un herbicida de amplio espectro y de alta toxicidad, debido a que cuando este se aplica una vez por temporada, se recomienda ingresar al predio sin protección después de 24 horas de aplicado el producto. Mientras que el Vivaz es un herbicida selectivo de contacto y es altamente residual debido a su alta concentración. Es debido por eso el precio que toma este por litro, haciéndolo muy efectivo y también es de alta toxicidad. Se recomienda ingresar al predio 12 horas después sin protección después de haberse aplicado este producto. Bueno, a modo de discusión, indicar que según la recopilación de datos del año 2017, actualmente existen 73 especies de maleza resistentes a herbicidas que interfieren en el fotosistema 2, siendo la mayoría resistentes al grupo de las triacinas, aunque en el año 2013 había 22 especies resistentes al grupo de las fenilurias y amidas y 4 a los nitrilos, aunque en su mayoría son resistentes a las triacinas. La resistencia a las triacinas es heredada por la planta madre y generalmente las plantas resistentes son menos competitivas que las susceptibles, debido a que su tasa sintética es menor. Esta resistencia puede deberse a varios mecanismos que le permiten a la planta escapar al daño del herbicida, como mutaciones en el genoma del cloroplasto, modificación del ciclo de acción que se habló anteriormente, etc. A modo de conclusión, señalar que actualmente muchos investigadores están trabajando en el desarrollo de herbicidas con nuevos mecanismos de acción, haciendo énfasis en aquellos que actúen sobre procesos metabólicos exclusivos de las plantas y que permitan su uso a bajas dosis de materia activa por área. Muchas gracias por su atención. Bien. Cuando ustedes empezaron la presentación, hablaron de un dato histórico que decía que en 1970 se habían descubierto las atracinas o los herbicidas. Eso no me quedó muy claro. Que en ese año comenzó como su investigación, profe, no la atracina. ¿Cómo? No me refería a ese año específicamente a atracina, solo a los herbicidas, era como aportar datos históricos. Ya. Lo que pasa es que Y los el herbicidas se descubrimiento ocupan de de antes de 1970. Po.
O sea, justamente una de las grandes críticas que se usó herbicida en la guerra de Vietnam, que fue antes de eso. Yo creo que ahí hay una... Sí, profe, era más aportar el dato del Ya. glifosato. Ya, ok. Creo que hubo un error ahí de redacción. Ya, la segunda pregunta, ustedes hablan de que las atracinas en algunos países han sido prohibidas por su peligrosidad. ¿Tienen alguna referencia de a qué se refieren con peligrosidad? ¿Es peligroso para el ser humano? ¿Es peligroso para el medio ambiente? ¿Qué es lo que provoca? Algunos países de Europa, profesor, lo han prohibido por, claro, temas de medio ambiente. Porque Ya, algunos estudios señalan que puede tener consecuencias sobre algunos anfibios, ranas, etc. Ese ya. fue como el dato que encontré. Y lo otro, profe, es que, para complementar, es que hay compuestos como el Atranax, que su ingrediente principal es la atracina. Y hay algunos frutos o cultivos que presentan una alta carencia. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Si no me equivoco, en el caso de... O sea, me equivoco. No presenta una alta carencia, sino que presenta una alta residualidad. Ya. Se recomienda, por ejemplo, después de haber aplicado el producto, no cultivar antes de 10 meses, por ejemplo, cultivos como poroto, tabaco, tomate, soya y algunos espárragos. Es por su alta residualidad. Claro, la atracina es un producto que se ha ocupado mucho en maíz. Ya por muchos años se ocupó. De hecho, todavía existe el Atranex, hay otros productos de herbicidas que viene mezcla de atracina con otro ingrediente activo. Y siempre se habló de que tenía una residualidad muy alta. Esa es una de las razones por las cuales se cambió por la sulfoniluria, como la Option Pro, que al final resultaron tener más residualidad o más carryover que la misma atracina. En mi experiencia, el carryover de las atracinas tiene mucho que ver con las dosis. El maíz soporta dosis bastante altas de atracina. Muchas veces los agricultores, y la atracina es barata, entonces los agricultores suben la dosis tratando de mejorar el control de maleza y se van a dosis que no están recomendadas en la etiqueta. Y eso genera unos carryover bastante largos, ¿ya? Profe, también eso pasa que de repente, o sea, porque estaba leyendo la etiqueta, también la misma etiqueta indica que si hay un alto contenido de maleza, o sea, presencia de maleza en el predio, es recomendable aumentar la dosis. Entonces, quizás seguían por eso, Bueno, porque de repente la misma etiqueta recomienda aumentar más la dosis. claro, efectivamente. Entonces eso los agricultores lo hacen, leen eso y dicen, ya, aumentemos la dosis nomás. Y ahí empiezan los carryover largos. Entonces, se habló mucho de los carryover en la década de los 90 de atracina, y aparecieron entonces todos estos herbicidas de reemplazo, que a la larga demostraron que tienen más carryover incluso que la atracina, sobre todo en cultivos de hortalizas. ¿Ya? Pero es interesante el tema de la toxicidad para el ambiente también, donde efectivamente las atracinas tienen algunos problemas. En el caso del diurón, les voy a contar una experiencia que hubo en los años 80, o sea, yo estaba estudiando en ese tiempo incluso. En los años 80 hubo un colega que quiso ocupar en hortalizas el diurón, ¿ya? Entonces, él hizo lo siguiente, en cultivos de cebolla dijo, bueno, el diurón tiene un efecto contacto, perdón, es un efecto residual principalmente. Por lo tanto, yo voy a plantar cebolla y a los 10 días después de plantado voy a hacer una aplicación de diurón para que el producto que genere un efecto, un sello, ¿no es cierto?, como un herbicida residual. Y la selectividad iba a ser por posición, ¿no es cierto?, porque la cebolla ya está plantada, sus raíces están debajo del suelo, ¿verdad? Y el diurón va a quedar formando una capa. Y funcionó. Sin embargo, alguien escuchó mal y hizo un cambio en la aplicación. Lo aplicó
antes de plantar la cebolla. O sea, aplicó el producto, rastreó, mergó y trasplantó cebolla. Y el resultado, se murió toda la cebolla. Ese es un ejemplo ya en este tipo de productos donde la selectividad por posición es tremendamente clara. O sea, en el primer caso, el producto era selectivo y en el segundo caso resultó ser un producto no selectivo, con un daño económico importante. Entonces, por eso que es importante conocer las características de cada producto. Otra cosa que les quiero decir ahora, que se las voy a repetir después, en otras clases, es que no necesariamente todos los productos de una misma familia de productos tienen el mismo comportamiento. Ustedes han visto aquí una atracina, que es selectiva solo a maíz, ¿no es cierto? Y que también se utiliza en algunos huertos, en algunas forestales. Tienen productos como Durón, que no son prácticamente selectivos, tienen un espectro muy amplio, y tienen, me olvido los otros productos que tienen, ayúdenme. ¿Qué otros herbicidas tenían en el grupo? Tenemos el Metrifar también. Ya, el Metrifam, ¿no es cierto?, que es una metribuzina que es selectivo a solanácea. O sea, atracina selectiva a maíz, metribuzina selectiva a solanácea, ¿no es cierto? Se puede ocupar en... Pero es selectiva a solanácea, o sea, a tomate, a papa, pero mata a los chamicos, por ejemplo. Controla muy bien chamico, que también es solanácea. ¿Ya? Entonces, de repente los herbicidas, no porque sean de una misma familia, son selectivos a lo mismo, o no porque sean de una misma familia, tienen las mismas propiedades. A veces cambian. Ya lo mismo pasaba con las sulfonilurias, que ustedes tienen sulfonilurias que son para cultivos de tomate, como el Matrix, ¿no es cierto? Para cultivos de maíz, como el Sempra o el Option Pro, ¿no es cierto? Y así vamos cambiando de familia. ¿Ya? Muy bien. Damos por terminada su presentación y pasamos al siguiente grupo, que es... Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. ¿Quién viene ahora? Hola, profe. Herbicida de ácido fosfónico viene ahora. Yo voy Ya. a presentar. ¿Ven la pantalla, verdad? Sí. Sí, ya. Buenas tardes, profesor, compañeros. Ay, ¿empiezo nomás? ¿Empiezo nomás? Empieza nomás, sí. Ya, gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. Nuestro grupo consta de 4 participantes: Valentina Sánchez, Fabián García, Carolina López y en estos momentos que les hablo, Monserrat Hidalgo. Nuestro grupo se va a basar principalmente en la información de lo que son los herbicidas de ácidos fosfóricos. Vamos con la introducción. Lanzar, Caro, por favor. Hola a todos, profesor, compañeros, estudiantes. Bueno, como método introductorio, aclarar que la agricultura ha tenido que superar diferentes obstáculos a lo largo de los años, como estos son el cambio climático, adaptarse a la sequía, plagas, por sobre todo poder convivir con especies vegetales que compiten por los nutrientes. Explicando un poco, los herbicidas tuvieron un comienzo en 1945, en donde se creó uno de los primeros, que fue el ácido 4,4-clororofenoxiacético, en donde hasta la fecha ha tenido bastante elevación de diferentes grupos químicos que se han ocupado para controlar malezas, plagas o algún otro patógeno. Como método explicativo igual, un herbicida posee componentes químicos los que actúan en procesos metabólicos esenciales para la planta, los cuales van a ser inhibidos y va a generar diferentes alteraciones en el sistema. Según la HRAS, que es el Comité de Acción de Resistencia a Herbicidas, existen diferentes modos de acción de estos elementos, por lo que es posible clasificarlos hacia su método de acción y su sustancia activa que posee cada herbicida.
puede cambiar hacia como el método de acción de los ácidos fosfínicos, que no es inhibir la glutamina sintetasa. Este modo de acción es de consisten tres, el cual es el sistémico y el residual. Pero el que se no ha tocado inhibe esta glutamina sintetasa, que es su sitio de acción. Ahora recientemente los bilanafos también generan el mismo, la misma inhibición. Lo que genera en el sistema vegetal es afecta la fijación del carbono, la cual primero afecta la fijación del nitrógeno y genera problemas en la fijación del carbono, afectando directamente al ciclo de Krebs y generando problemas en la generando azúcares y carbohidratos y energía para el sistema vegetal. Bueno, ahora los dejo con Monse para que pueda explicar mejor estos elementos. Bueno, ahora vamos a explicar un poco, como dijo mi compañero, lo que son los compuestos activos, que son el glufosinato de amonio y los diálafos. Acá mostramos lo que es la molécula de glufosinato. También se conoce como fosfinotricina, que también, como mencionó mi compañero anteriormente, es la que inhibe la glutamina sintetasa, pero esto produce un efecto bastante adverso en la planta, porque eleva la cantidad de amonio que se encuentra en los tejidos, ¿ya? Esto implica que detiene lo que es la fotosíntesis, y en este caso se produce necrosis, o bien lo que se busca, que es la muerte de la planta, de la maleza en este caso. La otra diapo, Caro. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los diálafos. ¿Ya? También se conoce como fosfinato tripéptido. ¿Qué quiere decir esto? Que esta molécula es la unión de dos aminoácidos, los cuales la alanina y el glufosinato. ¿Ya? Su principal método de acción se basa en la proteína glutamato, pero siempre y cuando esta molécula se encuentre en su forma ionizada. Démosle. Existen diversos herbicidas, los cuales están compuestos por los ácidos fosfínicos, pero principalmente hablaremos sobre los que estén compuestos por los principios activos, glufosinato de amonio y diálafos. Bueno, en Chile comercialmente se venden en variados herbicidas que son compuestos por glufosinato de amonio, algunos de estos como el Liberty de BASF o el Baltic de Amazar, donde ambos productos comercialmente tienen características similares, como por ejemplo el modo de acción. Ambos son de contacto y ambos también afectan a plantas de hoja ancha y de hoja angosta. También son de postemergencia y son levemente tóxicos, por lo que se debe tener rigurosidad en la dosificación y guiarse por la respectiva etiqueta de cada producto. Sobre la residualidad, hablaremos por cada grupo activo por separado. El glufosinato de amonio es un herbicida de contacto con bajo efecto sistémico, es levemente residual, ya que como son utilizados para el control total, no son selectivos. Debemos tener cuidado por esto cuando lo dosifiquemos para que no caiga en el suelo, porque tiene una vida útil de 10 días aproximadamente, pero este número puede variar dependiendo de qué producto comercial estemos utilizando. Y sobre el diálafos, este también es un herbicida de contacto. Este posee un leve efecto sistémico, ya que si aplicamos y esto llega al suelo, la vida útil del producto puede ser de 20 a 30 días. Y al no ser selectivo, esto va a afectar a nuestro cultivo de interés. Por lo que este tipo de herbicidas se recomienda que uno aplique menos de lo que se indica en la etiqueta, para resguardo, para que no tengamos toxicidad ni ninguno de esos problemas. En cuanto a las características físico-químicas, estas nos ayudan a comprender por qué usamos herbicidas para diferentes tipos de maleza. En el caso del glufosinato de amonio, es organofosforado, es un concentrado soluble de color amarillo que a 20 grados Celsius es soluble en agua.
No tiene punto de fusión y es de clase 3, lo que significa que es ligeramente peligroso. En el caso de los bialafos, este es un herbicida de origen microbiano, producido por vía fermentativa. Es un compuesto producido por Streptomyces viridocromogenes. Este es un proherbicida, lo cual está inactivo y se metaboliza en las plantas como fosfinotricina. En cuanto a la selectividad, este es un proceso que se basa en que el herbicida tiene una aptitud para controlar a las especies vegetales, o sea, las malezas, sin dañar a las otras especies vegetales, las cuales son los cultivos. Depende de las características propias de cada planta, del medio ambiente y del manejo que se le dé, entre otros. En el caso de estos herbicidas, sus sustancias activas como glufosinato de amonio y bilanafos son de contacto y con un bajo efecto sistémico, por lo tanto no son selectivos. Es de aplicación foliar, por lo tanto sirve para hoja ancha y angosta y no hay problemas con la generación de resistencia. Estos herbicidas son de contacto, lo que significa que cuando entran en contacto con la parte foliar de la planta, comienza el efecto B. Es decir, que lo que toca lo mata. Este tipo de herbicida se caracteriza por la destrucción de hojas y tallos donde se aplica el mismo. Bueno, ahora viene lo que es un poco hablar de la sistemicidad. Como dijeron mis compañeros anteriormente, ambos son de contactos y tienen una baja sistemicidad, ¿ya? Es similar entre ambos, tanto bialafos y glufosinatos. Tienen un bajo efecto sistémico y la aplicación de estos son siempre post-emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe aplicar, como se mencionó anteriormente, con un área foliar de 2 a 4 hojas, o en este caso cuando la maleza ya haya germinado. En cuanto a los bialafos, tienen un leve efecto sistémico, por lo que hay que tener bastante cuidado en verdad, ya que al no ser selectivos, uno como aplicador o la persona que vaya a aplicar debe tener un poco más de rigurosidad, ya que como dijo mi compañera, lo que toca lo malo. Podemos avanzar. Como método, explicando un poco el carryover, responde a la persistencia de los herbicidas en el suelo. Existen diferentes factores los cuales podrían prevenir estos elementos tóxicos que quedan en el predio. Hay que tener sumamente en cuenta cuando el modo de aplicación de este herbicida y el momento en el que se encuentra el cultivo, para poder aplicarlo y que sea lo más eficiente posible. Por otro lado, también se puede minimizar los daños hechos por este herbicida generando una rotación de cultivo de forma regular y de esta forma estabilizar los nutrientes en el suelo. La absorción va a jugar un gran rol en este caso, ya que va a depender de la materia orgánica, la humedad, la temperatura, y obviamente la textura del suelo, debido a que estos herbicidas se van a adherir a los coloides que al tener cargas positivas se van a adherir a los coloides del suelo y va a competir con el agua, por lo cual hay que tener bastante cuidado en no generar otro daño en el predio que pueda afectar a la producción. También tener en cuenta de que este herbicida, los ácidos fosfínicos, poseen una baja cantidad residual en el suelo, tienen una durabilidad entre 20 y 30 días, lo cual no hay mucho riesgo de contaminación. Pero otra cosa no menos importante es que son sumamente tóxicos y nocivos para organismos acuáticos, terrestres, aves y abejas, entre otros. Bueno, en cuanto al espectro de acción que poseen estos herbicidas, vamos a hablar en específico de Danasac Baltic 150, que fue el que mencionó mi compañera arriba, en la diapositiva anterior. Al no ser selectivo y de contacto,
como ya se han reiterado en varias ocasiones, su sitio de acción es la inhibición de la glutaminación de tasa. De este modo, se altera lo que es la fijación de carbono y así la fotosíntesis, y bueno, en conclusión esto genera clorofila triplete. En cuanto al espectro de acción, en cuanto a cultivos, es de una amplia gama, ya que tenemos el café, el maíz, los cítricos, las brásicas, las arvejas, el algodón, melón, sandía, etc. Seguimos diciendo que tiene un amplio espectro de acción, ya que ahora en cuanto a lo que son cultivos, o sea, en lo que son malezas, perdón, tenemos el bledo, el mazote, la hierbabuena, la plumilla, conde, el arrocillo, etc. Démosle por la otra vez. Los cultivos que se utilizan, en este caso, solo vamos a hablar del glucosinato de amonio, como mencionó una de mis compañeras, es que el único que se comercializa en Chile. Como se puede ver en las imágenes, se utiliza en maíz, plátano, algodón, melón, sandía, papa, brásicas como coliflor, brócoli, tomate, tabaco, pepino, mango, arveja y entre muchos otros. Como discusión, hay muchos temas, o sea, muchos puntos importantes de los cuales podemos hablar. Como que dentro de los herbicidas ácidos fosfínicos, los más vendidos en Chile son los que poseen el compuesto activo glucosinato de amonio. Este es preferido ya a que no es selectivo. Esto significa que sirve para un amplio espectro de malezas, pero a pesar de esto, debemos sesionarnos para cuáles cultivos está autorizado que lo podamos utilizar. Esto debemos hacerlo consultando la etiqueta del respectivo producto que estemos utilizando. También debemos considerar que organizaciones como la FAO o el SAC actualmente recomiendan dejar de utilizar herbicidas que sean no selectivos y en cambio utilizar herbicidas que sean selectivos. Esto con la finalidad de reducir la resistencia de las malezas. Por lo cual, considerando esto, debería dejar de utilizarse tanto en Chile el glucosinato de amonio. Y otra cosa que debemos mencionar es que según el manejo integrado de malezas, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de herbicidas para que no se generen las resistencias de malezas. Uno de los casos es que en Argentina ya se ha generado esta resistencia en el cultivo de soya. Como cierre, como grupo, hemos llegado a las conclusiones que la importancia de tener este conocimiento de estos herbicidas y el modo de acción y sus componentes activos, debido a que cada herbicida tiene una función particular y un componente activo particulares que van a afectar a diferentes puntos del sistema vegetal, y que es sumamente importante tenerlo en cuenta antes de aplicar cualquier cosa. También comenté que el glufosinato de amonio es uno de los más utilizados dentro del país, producto que es de carácter no selectivo. Eso podríamos concluir, y muchas gracias, compañeros, profesor y ayudantes. Ya, muy bien. Algunas preguntas. Primero una particularidad. Se les quedó abajo el producto más utilizado como glufosinato de amonio en Chile. La marca comercial es Basta, que es el primero que se trajo, ¿ya? Y la idea era reemplazar a los bipiridilos, básicamente a Gramoxone, a Diquat, por un producto con menos toxicidad. Pero por lo que ustedes acaban de decir, también tiene sus complicaciones, ¿ya? Les quería preguntar, porque ustedes mencionan una serie de cultivos, tomate, algodón, café, maíz, etcétera. ¿Cómo se utiliza el glufosinato ahí? ¿Cuál es la forma de aplicación? Depende del cultivo. ¿Ya? Obviamente hay un herbicida que está especializado en cierto cultivo. Por ejemplo, los que nombré, el Liberty, se usa en maíz y en soya.
Y en estos cultivos, cómo se utiliza es como a través del rocío, uno le tiene que aplicar a la hoja donde uno quiere controlar porque es un herbicida de contacto. Entonces en estos cultivos se aplica así. Igual con tener cuidado de esto que no llega al suelo. Sí, pregunta, ¿pero es selectivo el maíz? ¿Qué pasa? Que el maíz ahora generó una resistencia y también se hizo una intervención, el cual ahora tiene un gen transgénico, lo que le hace resistente y ya, si está establecido el cultivo, uno puede aplicar igual. Ya, o Al sea, menos se aplica en maíz, pero no en la cualquier maíz, soya sino y en un en el maíz, maíz. en Sí, un sí hay un maíz maíz, le que tengo tiene el nombre. Es el genia para el maíz, glufosinato. es maíz, sea maíz tipo BT, que significa tecnología JetGuard. No lo sé pronunciar bien, pero Ya. era eso. Ya, pero ojo, maíz resistente al glufosinato, porque hay otro maíz resistente al glifosato y hay otro maíz con transgénico que es resistente a gusano del choclo. Por lo tanto, si me equivoco, chao maíz. ¿Ya? Claro, por eso uno tiene que leer la etiqueta donde viene especificado todo. ¿Y en tomate qué parecía ahí? ¿Cómo lo hacen? En tomate no averiguamos uno específico, pero decía como generalidad que los ácidos fosfónicos servían. Claro, ahí se aplica, por ejemplo, en tomates que están emparronados, se puede aplicar entre las hileras. ¿Ya? Pero no sobre el cultivo, sino que plantas que son grandes, ¿verdad? Pueden ser entre Claro, hileras. es que la idea de estos herbicidas es que son de contacto y son de post-emergencia. La mayoría se aplican antes de que esté el cultivo donde vamos a aplicar el herbicida. Claro, como un barbecho químico. Sí, un barbecho, exacto. Ya, pero si fuera, un cultivo ya implantado, ¿no es cierto? Por ejemplo, en invernadero de tomate, no un invernadero, claro. sino un parrón. En invernadero, ojo, bajo plástico los herbicidas funcionan muy distinto al aire libre, por lo tanto, todo lo que ustedes vean es todo para aplicar aire libre. Cuando uno tiene invernaderos, normalmente no usamos herbicidas porque los comportamientos son muy distintos. Pero en tomate emparronado, por ejemplo, podría usarse entre las hileras con una campana, como mostramos la otra vez en la clase que hicimos en terreno. En algodón, las plantas de algodón, no sé si las han visto alguna vez, pero son bastante grandes, plantas de 2 metros. También hay espacio entre ellas y por lo tanto se puede usar con una bomba de espalda, ¿no es cierto?, aplicar un herbicida de contacto entre hileras. ¿Ya? Claro, Y en en ese total es lo caso mismo. se podría usar el otro herbicida que nombramos, que fue el Baltic. Ese se puede ocupar en huertos de frutales como en el banano, en el café, y se ocupa así, pero teniendo cuidado que llegue a la maleza y que no se vaya a ir con el viento y vaya a afectar al cultivo o quizás llegue al suelo, que ese es el mayor problema. Correcto. Bien, les agradezco la presentación. Gracias, profe. Y le damos paso al último grupo de la tarde, que son... Hola, profe. Somos nosotros el grupo 16 Ya. de inhibidor de la síntesis de salanisil difosfato. Voy a compartir pantalla. Tin, tirin, tin. Y me dice si se escucha. Profe, Sí. ¿Sí? antes de comenzar la presentación, lo que pasa es que uno de nuestros compañeros le mandó un correo, no sé si lo llegó. Gabriel Ortiz. ¿Cuándo me lo mandó? Hace como 2 días, me parece. Ah, Lo que no. pasa es que a él le tocó ser vocal de mesa y hoy, como estaba encargado creo de su mesa, tuvo que ir a dejar los Bien. votos a otro lugar. Ya, ok. Por eso hoy no iba a estar como presente en... Ya, pero él participó en el grupo, digamos. Sí, sí, Ya, perfecto. Ya, ya profesor. Gracias. ya gracias a usted. Me avisa si se escucha bien. Se escucha bien. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Hoy, junto a Keita Arismendi, Fernanda García, Bastián Romero y quien les habla, Gabriel Ortiz, les presentaremos herbicidas que inhiben la síntesis de salanisil difosfato. Las malezas son un gran problema en la agricultura, ya que compiten con el cultivo por agua, nutrientes y luz. Entre los diversos métodos de control, tanto culturales, manuales y biológicos, también está el control químico, el cual implementa herbicidas como modo de control. Una forma de acción para el control de algunas plantas
El solanacil difosfato es un metabolito que es sintetizado por la enzima solanacil difosfato sintasa que está presente en la formación de biotinoides. Esta última, a su vez, está relacionada con diversas funciones de la planta, tales como la cadena transportadora de electrones fotosintéticos y transporta electrones entre el complosistema 2 y el complejo citocromo. Mediante un control químico, a la maleza se le inhibe la síntesis de solanacil difosfato mediante la inhibición de la enzima. Según Caule, esto se logra gracias a que el aclonifen se une a la enzima solanacil difosfato sintasa, dejándola inactiva. El aclonifen, o 2-cloro-6-nitrotest-fenoxianidina de la familia de los glutamiletes, pertenece al grupo C3 según la Comité de Acción de Resistencia a los herbicidas. La clasificación corresponde a los que son inhibidores de la síntesis de pigmentos, o sea, generan un blanqueamiento. Se utiliza agronómicamente con el fin de controlar malezas mediante la acumulación de fitotoxinas y de la inhibición de la síntesis de carotenoides. Estos ingredientes activos se caracterizan también por ser muy selectivos, ya que un estudio de Kinen en un cultivo de girasol mostró que se controlaba la maleza y no se perjudicaba el cultivo. De las características fisicoquímicas de este ingrediente activo no hay datos de la volatilidad, pero sí hay información del COP, que significa el coeficiente de partición del carbono orgánico y que corresponde a 5.000 a 10.000 miligramos por 100 gramos y que se interpreta como un bajo grado de absorción del ingrediente activo en el suelo. Este también presenta una baja solubilidad y una vida media alrededor de 32 a 134 días en laboratorio y en campo puede llegar a ser. Herbicidas que inhiben la síntesis de solanase bisfosfato que contiene el principio activo de aclonifen. El herbicida Largon o Memphis tiene como principio activo aclonifen en un 50% y isosalbutamol en un 7,5%. Modo de acción. Es selectivo, ya que se destaca como uno de los herbicidas más seguros por su alta selectividad, y en las plantas aplicadas con él obtuvieron los más altos rendimientos comparados con otros productos. Características. Es un herbicida de preemergencia que actúa por contacto y se absorbe exclusivamente por los órganos aéreos jóvenes de las plántulas, junto con isosalbutamol, que es un herbicida sistémico de preemergencia o preplantación contra gramíneas y dicotiledonas. Se trasloca por el xilema, presentada en forma de suspensión concentrada. El carryover. Se puede considerar que el aclonifen tiene una persistencia de moderada a alta en el suelo, en condiciones aeróbicas a 20 grados Celsius. Según los resultados de detención de biodegradabilidad fácil y las pruebas de simulación de agua, tienen una degradación en el suelo de un 70% en 28 días. Más específicamente, en los cultivos de zanahoria y chalote, la degradación tarda 70 días. Y en cultivos de apio, cilantro y manzanilla, tarda 90 días. Cultivos a utilizar. Este herbicida se usa en cultivos de importancia económica, como los que podemos ver en la presentación. Los más significativos son el maíz, la alfalfa, el trigo, girasol, remolacha, papa y soya. Presencia de uso. Quiere decir que este producto es muy tóxico para los organismos acuáticos. También puede causar efectos adversos a largo plazo, como la combustión o la descomposición térmica. Pueden producir emisiones de gases como monóxido de carbono, de nitrógeno y ácido clorhídrico. Especies que controla. Este herbicida tiene una muy buena eficacia sobre un gran número de malas hierbas de hoja ancha. Entre ellas se encuentran algunas de difícil control, como son la soya americana, tomatillo, papa de gallina, cola de zorra y hierba mora. Daños. No se encontró ningún cultivo que dañara económicamente por este herbicida. El costo de este herbicida son de 84,18 € los 5 litros. Esto se traduce a unos 71.400 pesos chilenos aproximadamente. El herbicida prodigio tiene como principio activo el aclonifen en un 50%.
Modo de acción. Es un herbicida de suelo activo y post-emergencia de contacto. Selectivo para ser aplicado en pre- y post-emergencia temprana en maleza. Características. Se aplica sobre las malezas en un activo crecimiento, inhibiendo la síntesis de pigmentos e indirectamente la fotosíntesis. Detiene el crecimiento de las malezas dentro de las primeras 48 horas de aplicado. Sin embargo, los síntomas de control, como clorosis y muerte, se producen no antes de una semana después de la aplicación. Carryover. No se aplica, ya que es un herbicida de rápida absorción y se puede aplicar hasta 3 veces durante la temporada, con una frecuencia de aplicación de 10 a 15 días. Cultivos a utilizar. Son en preemergencia de papas, arvejas, habas y zanahorias, post-emergencia temprana en trigo de invierno y post-emergencia de malezas en cebollas, maravillas y ajo. Pertinencia de uso. Es muy tóxico para organismos acuáticos, tóxico para aves y poco tóxico para abejas. Las recomendaciones son no contaminar alimentos, forrajes, fuentes de agua con el producto o con sus envases. Especies que controla. Este herbicida controla malezas como bledo, chamico, rábano silvestre, verdolaga, valvilla, ortiga, yuyo, bolsita de pastor, entre otras. Daños que se encontraron causados por este herbicida. Se puede ver en papas provocado una amarillez en los bordes de las primeras hojas. Esta característica permanecerá en las hojas basales del cultivo sin afectar el rendimiento final. El costo de este herbicida es de 22.700 pesos por litro. Su aplicación es de 1,5 a 3 litros por hectárea, dependiendo de cada cultivo. El herbicida Shackleton tiene como principio activo aclonifen un 60%. Modo de acción. Es un herbicida selectivo. Su principal característica es ser absorbido exclusivamente por los órganos aéreos jóvenes de las plantas, en las que penetra por el coleóptilo y muchas malas hierbas de hoja ancha, las cuales ingresa esencialmente por el helicocotílico. Cultivos a utilizar. Cultivos de importancia económica como ajo, apio, cebolla, cebollín, chalotes, guisantes, hierbas aromáticas, leguminosas de grano, papa, tabaco y zanahoria. Pertinencia de uso. Es muy tóxico, por lo que una vez aplicado el producto no se debe trabajar ni remover el suelo. Especies controladas. Las principales especies de controladas son ortiga, rábano silvestre, hierba gallinera, mostaza de campo, entre otros. Daño. No se encontró ningún cultivo que se dañara económicamente por este herbicida. Carryover. Su translocación en el interior de la planta es muy limitada y su persistencia se prolonga durante 2 a 3 meses. En cultivos como chilivia y genciana, dura unos 70 días. En apio, cilantro, manzanilla, perejil, dura un total de 90 días. El precio que ronda este herbicida en el extranjero es un total de 86 euros el litro, mientras que los 5 litros rondan entre los 152 euros, que vendrían a ser unos 128.000 pesos chilenos. El herbicida ópalo tiene como principio activo aclonifen un 40% más oxidiargil 12%. Modo de acción. Es un herbicida selectivo. Su principal característica es controlar malezas anuales en su primer estado de desarrollo, ya sea en un proceso de emergencia o en estado de cotidianos con su primer par de hojas verdaderas. Cultivos a utilizar. Cultivos con importancia económica como cebolla, ajo, maravilla, tomate, repollo, brócoli, coliflor, espárragos y griegos. Pertinencia de uso. Muy tóxico para organismos acuáticos, poco tóxico para abejas y tóxico para aves. No contamina almendros, forrajes, cursos o fuentes de agua con el producto. Especies controladas. Las principales especies que controlan este tipo de herbicidas son chiquilla, de chápico, verdolaga, incluso controlando malezas difíciles como el tomate. Daño. Se recomienda no utilizar este tipo de herbicida en tomate de siembra directa, debido a que se puede ver afectado el posterior crecimiento del cultivo. Carryover.
no se encontró ningún plazo de seguridad acerca del producto. Precio. Este herbicida cuesta 43 euros el litro, equivaliendo a unos 36.3 pesos chilenos por un litro de este herbicida en el mercado. Nuestra discusión comprende tres aspectos generales importantes. En cuanto a daños medioambientales, se destaca que todos los herbicidas pueden llegar a ser nocivos para especies del ambiente, dada su toxicidad. Es por esto que se recomiendan las etiquetas de los herbicidas su uso responsable mediante las medidas de seguridad apropiadas como la aplicación usando trajes impermeables, guantes, botas, etc. Y otras recomendaciones de salubridad, como no botar envases de los productos a canales seguidos. En cuanto a daños de importancia económica, no se encontraron mayores fuentes, por lo que se intuye que su uso correcto no genera mayor daño económico, sobre todo porque la totalidad de los herbicidas presentados son selectivos. En vista de todo lo anterior y teniendo en consideración los puntos presentados, se concluye que los herbicidas que inhiben la síntesis de solanitos y fosfato son buenos controladores sobre todo de gramitas, y que al ser selectivo puede utilizarse en gran variedad de cultivos como de papa, cebolla y girasol. Por último, también destacamos que un herbicida presentado que está autorizado por el Plan para control de la mesa de Chile es Prodigen 607. Bien, estamos nuevamente terminando más temprano de lo esperado. Pero un par de preguntas solamente. Ustedes mencionaron solo Prodigio como un producto, como una clonifen que está en Chile. No me quedó bien claro eso. Ustedes mencionaron 1, 2, 3, 4 productos, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que el SAC tiene de los herbicidas autorizados, solamente encontramos que estaba el Prodigio 600. Ya. Los demás son de otras partes. Ya, ¿y tienen claro de qué países eran los otros productos que presentaron? Sí, profesor, el Mentix y el Bayer son de España. El Memphis y el Bayenger. El Challenger. Challenger, perdón. Sí. Challenge. ¿Y el ópalo? También nosotros lo encontramos en la página de España, pero igual se nos hizo un poquito difícil buscar el precio de eso. Ya, correcto. Son productos que se comercializan en España. Sí, y los venden. ¿Ustedes tienen alguna idea por qué lo mezclan? Porque mencionaron el Memphis y el ópalo, que son mezclas, ¿verdad? Con otros herbicidas. ¿Cuál será la razón de mezclarlo? ¿Mejorar la acción del herbicida? ¿Cómo así? Aquí hay dos cosas que son interesantes, no es necesario que ustedes las sepan, yo se las quiero mencionar. Hay dos cosas que son súper interesantes en los herbicidas y que las hemos visto. Primero es que cuando yo hago mezclas, aumento el espectro de acción de los herbicidas. O sea, el aclonifen controla algunas malezas, ¿no es cierto? Y el oxadiargil controla otras malezas, por lo tanto, al mezclar los dos productos, hay malezas que son controladas por ambos, ¿verdad? Pero hay malezas que son controladas por uno y hay malezas que son controladas por otro, por lo tanto, el número de malezas controladas es mayor, ¿ya? Y eso cuando tengo herbicidas que son selectivos a un cultivo, por ejemplo, ópalo se ocupa mucho en cebolla y en ajo en España. Los dos ingredientes activos son selectivos a cebolla y ajo, por lo tanto yo puedo hacer un buen control de la mayoría de las malezas con esos herbicidas. Lo segundo que hemos visto es que existe un fenómeno de algunos herbicidas que son sinérgicos, ¿ya? En todo lo que es productos químicos, existen productos que son sinérgicos, es decir, que el efecto de un herbicida o el efecto del otro, si los combinamos, podemos tener una mayor toxicidad para determinadas malezas.
Y eso nos permite que en algunos casos lo que estamos aplicando de ingrediente activo de cada uno de los productos es mucho menos. O sea, se puede bajar la cantidad de ingrediente activo por molécula al hacer mezclas. Y eso nos permite entonces usar menos dosis y obtener resultados similares, o usar las dosis normales y obtener mejores resultados, parece que son más resistentes. Entonces hay una... Aconifen es sinérgico con oxadelgil. Hay otras mezclas que hacemos aquí, ¿no es cierto?, con fluroxipir, que las hacemos mezclas estanque, o sea, usamos dos herbicidas en el mismo estanque, y tenemos una mayor control de algunas malezas y nos permite bajar mucho las dosis de ambos productos para poder controlar con un costo bajo y ambientalmente mucho mejor, porque además estamos agregando menos tóxicos al ambiente. Menores cantidades. No menor número de tóxicos, pero sí menores cantidades, menores gramos de ingrediente activo por hectárea. Bien, ¿tienen preguntas o comentarios? ¿Alguien tiene preguntas o comentarios? No, profe. Ya, entonces si no hay más preguntas, dejamos la clase hasta aquí. Esta clase, como siempre, queda grabada y voy a tratar de subirla dentro de la tarde a YouTube. ¿Ya? Muchas Ya, gracias. profe, gracias. Que les vaya muy bien. Chao, Muchas gracias, profesor. Chao, profe, nos vemos. Chao. Profe, Sí. había una carpeta para subir los archivos y coloqué el link. Ah, perfecto. Y eso está en el aula, ¿no? Sí, había una carpeta habilitada. Sí, me parece estupendo. Te lo agradezco. ¿Mm? Chao, gracias. Hasta luego.